Mi esposo se tomó un día libre en el trabajo y se fue con su amante a una casa de campo con nuestro dinero. Desafortunadamente lo vi todo con mis propios ojos. Si alguien me hubiera preguntado hace un par de años si era feliz en mi matrimonio, ni siquiera habría pensado en responder de otra manera que no fuera así. Edward era mi apoyo, mi mejor amigo. Nos conocimos en el trabajo. Él era uno de esos chicos seguros de sí mismos que entran en una habitación y automáticamente se convierten en el centro de atención. Y yo solo era contadora en la misma empresa, más callada que el agua, más baja que la hierba. No sé qué vio en mí en ese entonces, pero 6 meses después de conocernos, me propuso matrimonio. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero era nuestro. Juntos compramos una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Repintábamos las paredes, elegíamos muebles en las rebajas, bebíamos vino de vasos de plástico sentados en el suelo desnudo de la cocina. Esos fueron nuestros mejores días. No teníamos hijos. Al principio no teníamos prisa, luego no se pudo. Al principio lloraba, luego me resigné. Y Edward empezó a guardar silencio más a menudo. Evitaba el tema cuando le preguntaba si estaba bien. Se sumergía en el trabajo, llegaba tarde. Notaba que cada vez más a menudo se aferraba al teléfono, incluso en el baño. Se ríe cuando chatea, pero dice que es solo un chat con colegas. Intentaba no ponerme celosa. Somos adultos, después de todo. A veces cenábamos juntos. Casi no me miraba a los ojos. En algún momento pensé que, tal vez, solo necesitaba espacio. Yo misma, tampoco siempre fui la esposa perfecta. Podía olvidar comprar su cerveza favorita, o perderme el partido que habíamos acordado ver juntos. Pero algo inquietante comenzó a instalarse en mi alma. En primavera decidí, basta de esperar sentada. Quiero recuperarnos. Quiero al menos intentarlo. Propuse tomarnos unas vacaciones. Edward al principio se desentendió, diciendo que tenía mucho trabajo, pero luego aceptó. Dijo que, si todo iba bien, podríamos escaparnos una semana, en mayo. Entonces decidí darle una sorpresa. Reservé una cabaña en la costa. Todo por mi cuenta, para que él solo se subiera al coche y se fuera conmigo de vacaciones. Para eso necesitaba conocer su horario. Escribí al correo corporativo de su jefe. Nos conocíamos. Simplemente pregunté si habría posibilidad de que Edward tomara vacaciones esta primavera. Y en respuesta solo recibí un mensaje corto y cortés, diciendo que Edward no se había presentado en el trabajo esta semana. Según su jefe, tomó días libres, no planificados. Leí esos mensajes, probablemente unas 10 veces. ¿Esta semana? ¿Todavía no se ha presentado? ¿Días libres no planificados? No le llamé de inmediato. En su lugar, revisé la cuenta bancaria conjunta y allí vi, entre otras transacciones, una que destacaba. Una transacción, Momone, Airbnb, una dirección en la costa, a 3 horas de nuestra casa, reservada por 3 días y el pago se realizó con tarjeta. Entonces, Edward ya se ha ido. ¿Solo? ¿O no solo? Por dentro todo se contrajo. Las manos me temblaban. Cerré la laptop. Me senté en el suelo y simplemente miré la pared. Probablemente durante unos 20 minutos. Luego me levanté, recogí mi bolso, me puse la chaqueta, salí y fui hacia el coche. Simplemente fui a esa dirección. No le escribí a Edward, no lo llamé. Mi cabeza zumbaba, el corazón latía como el de un maratonista. Pero había un pensamiento
Debo ver todo esto con mis propios ojos y debo saber la verdad, no conjeturas, no suposiciones, solo hechos. Cuando salía del estacionamiento, miré por el espejo retrovisor y me dije a mí misma, si esto resulta ser verdad, ya no habrá camino de regreso. El camino se extendía hacia el infinito. Conducía aferrada al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La radio estaba en silencio. Me parecía que incluso el aire en el coche se había vuelto más denso. Me repetía a mí misma que solo me lo estaba imaginando, que todo estaba bien, que tal vez él realmente solo estaba descansando solo, o que quizás no era lo que yo misma había fantaseado. Pero el corazón latía traidoramente en mi pecho. Lo sabía. Había demasiada ansiedad dentro de mí para que fuera solo celos. La dirección, indicada en Airbnb, resultó ser una casita ordenada, con un porche, acogedor como en las postales. Me detuve un poco más lejos, escondí el coche detrás de unos arbustos y fui caminando. El sol ya se estaba poniendo. Estaba tranquilo. Escuchaba el crujir de la grava bajo mis pies, y por dentro todo ardía. Rodeé la casa por detrás, esperando que las ventanas me dieran alguna pista, y entonces los vi a través de la puerta de vidrio de la veranda. Estaba entreabierta. Dentro, en el sofá, Edward besaba a una mujer, joven, con cabello pelirrojo y ondulado. Ella reía. Él la acariciaba en el muslo. No veía sus rostros completamente, pero eso era suficiente. Él se inclinó, susurró algo en su oído y ella le quitó la camiseta. Luego él se levantó, la tomó de la mano y se fueron adentro, al dormitorio. Me quedé paralizada. El corazón dejó de luchar. No sé cuánto tiempo estuve allí. Probablemente unos 3 minutos, no más. Luego simplemente me di la vuelta y me fui de regreso. Me senté en el coche, encendí el motor, pero no pude irme. Necesitaba respirar, miraba hacia adelante y en mi mente se repetía solo una escena, cómo él la sostenía por las caderas. Eso es todo. Mi Edward, mi esposo, el hombre con quien construí una casa, con quien lloré de alegría cuando pensé que íbamos a tener un hijo, y él con otra, divertido, tranquilo, en una casita bonita donde ni siquiera fui invitada. Recuerdo cómo me susurraba a mí misma, lo estás haciendo bien, tú hiciste todo bien, viniste, ahora lo sabes. Ya no hay lugar para las dudas. Solo entonces pude arrancar el coche y alejarme a casa. Pero ya no hacia él, sino simplemente a casa, al vacío. La primera noche no dormí, simplemente yacía en la cama, abrazando la almohada y miraba al techo. A veces las lágrimas caían por sí solas. A veces comenzaba a temblar. Una vez incluso me acerqué al espejo y pregunté, ¿por qué? ¿Qué hice mal, Edward? Por la mañana puse la tetera, pero no llegué a tomar ni una taza. No tenía apetito. Edward regresó 2 días después, con un ramo, con una sonrisa, con ese falso calor que ya no podía ignorar. Me senté en la cocina, como si no supiera nada. Observaba cómo dejaba la maleta, intentando contarme algo divertido para aliviar la tensión. Yo lo escuchaba, asentía, pero por dentro estaba vacía. Solo a la noche siguiente hablé, le pregunté, ¿quieres estar conmigo
¿O ya estás en algún lugar? Allí, con ella. Edward se quedó paralizado y luego comenzó a negarlo todo. Decía que era una colega, que solo estaban descansando, que no había pasado nada. Yo guardaba silencio. Yo sabía. Yo había visto. Yo sentía. Al día siguiente presenté la demanda de divorcio, sin escándalos, sin gritos. Simplemente firmé los papeles y los dejé sobre la mesa. Él intentó hablar, gritaba que era un error, que yo había entendido todo mal, pero no le respondí, simplemente porque ya no tenía sentido. No esperaba que Edward lo admitiera de inmediato. Cuando nos sentamos a la mesa con los abogados, él, casi de inmediato, dijo que realmente había sido infiel desde hace mucho tiempo, varios años. Al principio no quería destruirlo todo, y luego simplemente no pudo detenerse. Intentaba justificarse y decía que después de varios años de intentos fallidos de tener un hijo, le resultaba muy difícil. Se sentía perdido, vacío, sin que nadie lo necesitara. Yo guardé silencio, porque no hay justificación para la infidelidad. El proceso no fue largo. Ambos entendíamos que ya no había nada que reconstruir. Él firmó los papeles sin discutir. La casa me quedó a mí. Él se quedó con el coche. No había mucho que dividir, excepto los recuerdos, y esos no se pueden dividir. Solo se reviven cada noche antes de dormir. Los primeros 2 meses después del divorcio fueron los más tranquilos de mi vida. Casi no hablaba con nadie. Simplemente me despertaba, encendía la tetera, me sentaba junto a la ventana y observaba cómo la vida fluía fuera de mi casa. Como si todo siguiera igual, solo que sin mí. Borré nuestras fotos juntos. Al principio me parecía imposible, pero luego mis dedos presionaban delete por sí solos, como si lo hicieran por mí. Lo bloqueé en todas partes, pero a veces aún me sorprendía a mí misma, abriendo automáticamente su perfil, donde ya hace tiempo que está vacío. Lo más difícil era volver a casa por la noche y no escuchar sus pasos habituales, no sentir el aroma de su perfume, no preguntar cómo había sido su día. Solo un simple silencio. A veces ponía las viejas grabaciones de nuestro viaje por Utah. En ese entonces nos reíamos, bromeábamos. Él me sostenía de la mano. Recordaba cómo quería ser madre, cómo temía que nunca lo lograría. Y luego supe que él intentaba tener hijos con alguien más. Una chica de Arizona, 27 años, doctora. Un ciclo estable, menos. Probabilidades de infertilidad, como él mismo dijo por estupidez, una vez, en una conversación con un abogado. Escuché eso, todo eso. Fue entonces cuando tomé la decisión de que no soy una víctima. Soy simplemente una persona que ha pasado por el dolor y ahora vivirá de manera diferente. Cambié de trabajo. Conseguí en una pequeña oficina de diseño donde no sabían ni de mi matrimonio ni de mis lágrimas. Cambié de peinado. Me inscribí en un gimnasio. Compré una bicicleta y ya no me quedaba en casa por las noches. Vagaba por las calles, me detenía en las cafeterías, leía en los parques, simplemente vivía. Después de 6 meses, después del divorcio, recibí una notificación de mi tarjeta. Nuevamente se descontó dinero por la suscripción a Airbnb. Entré al sitio para cancelarla y accidentalmente vi su reserva para
esa misma pequeña casa, solo que ahora la reservaba para 4 personas. No pude resistir, entré en su antiguo perfil en las redes sociales. Había nuevas fotos. Él, esa misma chica doctora, y 2 bebés recién nacidos, gemelos. Bajo la foto había una leyenda. Familia es cuando ya no buscas, sino que ya has encontrado. Miraba y mi corazón latía, sin parar. No me arrepentía de nada. Me alegraba de que todo terminó de esa manera, que vi la verdad, no me quedé en ilusiones y salí de esa situación entera, aunque rota, destrozada, herida, pero viva. Todo será diferente, todo cambiará. Nunca más me permitiré disolverme en alguien que no me merece. Yo nunca más. Y para quien no, el número 2, 3, 5. Seré una. Seré la primera. Seré la única, amada e inigualable. No permitiré que algo así me suceda de nuevo. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta. También pueden ver nuestros videos anteriores en el canal. Y les deseo a todos un buen día. Hasta pronto.